Buenas tardes, estimadas amigas y amigos, seguidores de nuestro canal Carlos Hernández Abogados. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Andrés Hernández Valencia. Hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo acerca de los derechos que tiene el consumidor financiero. Aquella persona que ha contratado con el sistema financiero en nuestro país, en Colombia, un crédito o que ha sido usuario del crédito ante entidades comerciales. ¿Cuál es la protección que goza, que tienen a la mano? ¿Cuáles son las herramientas que el Estado colombiano ha proporcionado para unas mejores prácticas en la cobranza, sea de las entidades financieras o sea de las casas de cobranzas que les otorgan estas entidades financieras poderes o mediante contratos de cobranza para recaudo de cartera morosa? Un saludo muy especial a nuestros compatriotas y amigos de la isla de Providencia y San Andrés para este huracán y la fuerza de la naturaleza que ha azotado a esta región. Pedimos a Dios en nuestras oraciones para que salgamos airosos como región y como país. Bien, amigos, queremos compartir entonces con ustedes información relevante para que usted cuente con esas herramientas y conozca esos derechos que posee el consumidor financiero. Mediante la ley 1328 de 2009, ese es el régimen que preceptúa una ley especial o estatutaria que regula el procedimiento de protección al régimen de los derechos del consumidor financiero. Esto aunado o en congruencia con la ley, o en concordancia mejor, con la ley 1480 de 2011 para aquellos consumidores del mercado en general o créditos comerciales del común. También cuenta los usuarios o los deudores del sistema con la protección que brinda la Superintendencia de Economía Solidaria para aquellos deudores que se acojan a créditos con cooperativas y precooperativas y demás, cooperativas financieras y demás. Bien, en el año 2018 se ha establecido por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad gubernamental encargada de regular esas mejores prácticas y de cuidar y de vigilar y controlar a las entidades financieras en Colombia y del sector asegurador. Ha establecido una guía de mejores prácticas en el cobro de créditos para recaudo de cartera morosa. Bien, a través de una serie de vídeos vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es ese procedimiento de cobro prejurídico, cuál es el procedimiento y cuál es la etapa y cuándo pasa a un cobro jurídico y qué pasa cuando existe un cobro postjurídico o posterior al cobro jurídico, cuáles son las etapas de maduración de un crédito y cómo a usted le cobran. He sabido desde tiempo inveterado que desde Roma hasta hoy el deudor siempre ha sido y será esclavo del acreedor. Pero las leyes modernas de dignidad que dignifican la persona tratan de apaciguar, tratan de igualar, de darle igualdad de condiciones y de dignificar la persona, porque se está tratando con personas. Si bien son deudores que pueden enfrentar en algún momento alguna dificultad, ¿quién no las ha tenido? Pues también son personas. Y muchas casas de cobro efectúan la cobranza de manera agresiva, de manera desinformada y de manera abusiva, en horarios no permitidos, en días festivos, en situaciones que, lejos de ayudarle al deudor a resolver la situación y a que mejore la situación del país, porque la economía de un país se mueve en torno al crédito, en torno al uso del sistema financiero. Entonces, en algunos casos, es gravosa la situación de un deudor como para que venga una casa de cobranza a efectuar un abuso del derecho frente a los cobros. No estamos en ninguna medida justificando que un deudor no honre sus obligaciones. Por el contrario, es nuestro deseo, nuestro mayor deseo de que los deudores honren sus obligaciones. Simplemente vamos a compartir en una serie de videos
unas herramientas eficaces con que cuenta el consumidor financiero. Sin más preámbulos, veamos. A partir del 2018 y mucho tiempo atrás se ha venido regulando el tema frente a qué derechos tiene el consumidor financiero. Básicamente, esa guía de mejores prácticas para la cobranza de instituciones de cobro o casas de cobranzas para las instituciones financieras, pues ordenan o mandan o dicen o dan la directriz de que se haga una información de que el consumidor financiero esté suficientemente informado, que los contratos que son realmente contratos de adhesión no contengan cláusulas abusivas, cláusulas que vulneren la relación o el equilibrio contractual. Y por ello es que, bueno, vamos a decir, hay personas que no están viendo que no saben qué es un contrato de adhesión. Cuando usted va como consumidor financiero a contratar con X entidad, banco o entidad financiera, que le otorguen un crédito, pues existe un contrato que le imponen. Usted no decide en ningún momento cuál es el clausulado que van a acordar. Y por ejemplo, una de las protecciones que trae esta guía de mejores prácticas es: no le escriba letra chiquita, pequeña al consumidor financiero. Dele a conocer con suficiente información acerca de cuáles son sus derechos, acerca de cuáles son sus obligaciones, de cuándo se cumplen las obligaciones, de cómo se paga ese crédito, de cómo existe unas mejores alternativas si el crédito entra a una situación de mora, cómo se resuelve esa situación, cuáles son los cobros y los costos en que va a incurrir ese deudor. Muchas veces cuando pasa a casas de cobranzas, el cobro por mora en el crédito, le van a detallar la cuenta y le van a decir: usted debe capital, intereses de mora, intereses de plazo, intereses de todo tipo, y además tiene unos costos de cobranza, honorarios de abogado y demás. Con todo el respeto que tenemos por nuestros colegas, pues cuando pasa a cobros de ciertos abogados que prestan servicios para estas casas de cobranza, pues hay una regulación específica para el tema. Es decir, por ejemplo, no, en una etapa de cobro prejurídico no se puede pregonar de que por la mera instancia de incurrir en mora, entonces se vayan a causar unos honorarios de cobro. Adicionalmente, debe establecerse si en el contrato de adhesión se pactó y se autorizó por el titular de la información o por la persona de la protección de datos. Recuerden que tenemos la ley de habeas data, ley 1266 de 2008 y la ley 1581 de 2015, que es la protección de datos personales. Y estas entidades deben de respetar esos datos y esas autorizaciones que da el consumidor financiero. Entonces, esos cobros que se hacen y se pactan allí deben de estar previamente consentidos en una firma y el consentimiento válido, dado, otorgado por el deudor. No se puede imponer y debe incluso de ponerse en las páginas web de los canales de información que contiene la institución financiera cuáles son esas tarifas que se van a cobrar. Es decir, por qué por la mora de un crédito se cobra el 15% o el 10% y por qué no el 5%, el 6% o el 7%. Eso debe estar establecido previamente. Eso no es una imposición. Ahora bien, las llamadas que le realizan a las personas en horarios restringidos, según su actividad comercial o según su actividad o según su trabajo. Las entidades no pueden llamar a los deudores o a los deudores financieros en horas no consentidas, por la noche, los fines de semana, en los festivos. No puede llamar a someterlo a una situación de terrorismo, porque bien es sabido que los deudores, pues de tiempo atrás, siempre han tenido como esa pena, como ese temor de que los vayan a despedir de su trabajo, de que les vayan a embargar su salario, sus bienes. Entonces estas son situaciones que se deben de tener en cuenta por el sector financiero, es decir, informarles con suficiente antelación cómo van a afectar esos cobros, cuál es el cobro que se le está haciendo, si esa cartera ha sido cedida a un tercero, notificarlo, o si ese casa de cobranza va en representación de la entidad financiera como tal, de exhibir los respectivos poderes. Es decir, hay una serie de derechos con que cuenta el consumidor financiero. También tiene derecho a que se conozca el registro de esa llamada.
a que quede monitoreado y registrado en las bases de datos y se pueda obtener una grabación de la llamada que le realizaron. De que no le hagan, si llaman a terceros, por ejemplo, es muy usual que las entidades financieras llamen a los referidos y que en los referidos le diga, lo estamos llamando para cobrarle X suma de dinero. Aunque muchas entidades ya han tratado de corregir la situación, pues muchos llaman, cuando no pueden ubicar al deudor, pues hacen la forma como de contarle a sus referidos, a sus amigos de trabajo, a su familiar y demás, y esto pues vulnera la información confidencial que tienen entre la entidad financiera y el usuario o el consumidor financiero. También todas las prerrogativas, por ejemplo, cuando una persona cambia de trabajo y el acreedor va y lo contacta nuevamente sin la autorización. La pregunta es, ¿de dónde obtuvo usted la información de que yo estaba trabajando nuevamente en este nuevo trabajo? Valga la redundancia. ¿Cuál es esa forma? ¿Quién es el que debe autorizar esto? ¿El titular consumidor, el titular de la información o el deudor? Es el que debe autorizar a la entidad que trabaja en tal parte y que lo llame allá, que lo ubique allá. Vamos a mirar entonces cómo los cobros prejurídicos, antes de que usted, cuando lo llamen a realizar un cobro prejurídico, antes de pasar a la etapa judicial, primero revise el contrato de las condiciones, revise que no, en compañía de su abogado, revise de que no existan cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son las que desequilibran el contrato, son las que tratan de, son abusos que se presentan por desinformación, son abusos que se presentan por desinformación del consumidor financiero y de la entidad financiera. Por favor, infórmese. El llamado es a que consulte su abogado de confianza. Nosotros en nuestra firma de abogados prestamos este servicio, este acompañamiento, en el cual usted mediante un derecho de petición pueda solicitar toda la información, que le puedan dar cuánto es el capital, cuántos son los intereses, qué documentos tiene de recaudo, cómo es la situación que le están cobrando, para que usted esté bien informado. Bien, en la etapa de cobro prejurídico siempre revise su situación. Puede ser que exista o no título de recaudo, título valor o título ejecutivo de recaudo. Puede ser que haya pasado un tiempo importante y que esa cartera esté castigada. Recuerde que en la etapa judicial, posteriormente vamos a detenernos en unos videos especiales, pero en la etapa judicial, recuerde que usted, si gana hasta un salario mínimo, ese salario mínimo es inembargable. Recuerde que lo único que se puede embargar es lo que exceda en una quinta parte a lo que exceda el salario mínimo. En una simple operación, si usted devenga 1.500.000 pesos, réstele lo que es el salario mínimo y divídalo por 5. Esa es la quinta parte que le pueden embargar a usted, a excepción de los créditos por alimentos o por cooperativas o por libranzas. Esos créditos sí tocan el salario mínimo, aunque el mínimo vital, la dignidad del deudor, pues tiene muchas restricciones. Recuerde también que usted tiene a su favor la norma del artículo 594 del Código General del Proceso, en que hay unos bienes que son inembargables. Por ejemplo, los bienes que usted utiliza para su trabajo son inembargables. El computador, los bienes muebles y enseres de su vivienda, a no ser de que sean bienes muy suntuosos. De resto, todos estos bienes son inembargables. También la excepción es de que el producto de pronto haya sido la nevera, la lavadora, etcétera, que le vayan a llegar a embargar a usted. Hay acreedores que llegan embargando todos los bienes, pues sea producto de un crédito de un almacén comercial para eso. Esa era la única excepción. También existen las cuentas de ahorro, son inembargables. Hasta 39 millones de pesos más o menos en este momento son inembargables las cuentas de ahorros. Entonces mire que usted tiene muchas defensas y muchas situaciones en las que se puede llegar a una negociación con sus acreedores y con el sector financiero. Usted también cuenta con el proceso de insolvencia. Recuerde bien el proceso de insolvencia. Si usted tiene muchos créditos, usted como persona natural no comerciante, o si ejerce el comercio, o si es una empresa, también cuenta con la ley de insolvencia. Nuestras leyes de insolvencia, la ley 1116 de 2006, el decreto de emergencia 560 de 2020, 772 para empresas, para personas naturales comerciantes, el Código General del Proceso, ley 1564 de 2012,
a partir del artículo 531 al 576, el capítulo de la persona natural no comerciante. Son herramientas que tiene para usted acogerse y para negociar en condiciones dignas, para que usted, no se trata de no pagar las acreencias, se trata de que usted también tiene derechos como deudor. Lo invito pues a que nos siga en redes sociales, consulte nuestro canal, suscríbase por favor. Si te ha gustado este contenido, si es de utilidad para ti, pues por favor, regálanos un like y síguenos en redes sociales, en Facebook. Estamos todos subiendo todo el tiempo en nuestra firma Carlos Hernández Abogados, estamos subiendo material que les van a servir de gran ayuda. Esto va a ser de mucha información y bueno, los invitamos a todos para que estén pendientes de nuestro próximo video acerca del cobro judicial, cómo se hace el cobro judicial. Y en posteriores videos hablaremos del cobro postjurídico o carteras castigadas. Hasta una próxima, amigos. Felicidades, feliz tarde.